Hasta luego. Les decíamos que hoy ocurrió este hecho que ustedes han visto, que es el levantamiento, digamos, de lo que era un predio por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que entendían estaba funcionando ilegalmente, vinculado a Juan Grabois. Ahí se escucharon a un montón de dirigentes sociales cuestionar el accionar del gobierno de la ciudad, bajo el argumento de que era un lugar en donde, bueno, había un comedor, que se asistía a 100 personas por día. Pero yo quiero que vean este video y estas imágenes que trae Jenny de qué es lo que realmente pasaba en este predio. A ver, Débora, vamos a ir viendo por partes. ¿Por qué? Porque hubo muchas quejas de los vecinos. Y fíjate qué es lo que había en ese predio de la calle Bonplan. Un lugar donde en 2001 recibió un permiso precario para que haya un comedor. Que después eso, obviamente, quedó en precario. ¿Por qué? Porque siguieron ocupando el lugar la cooperativa La Dignidad, que pertenece a Klesger. Este hombre que, según el gobierno de la ciudad, está ligado a Grabois. Y mira, todo esto que estás viendo ahí es para nosotros las mujeres que solemos hacerlos, uñas esculpidas. Pero, Fíjate, a ver, nadie se opone a que esta gente pueda tener un trabajo, que hacer uñas esculpidas. El tema es que tienen que pagar, como todo el mundo, pagar impuestos. Y aparte, ahí decía que funcionaba un comedor y que en realidad ya no estaba ese permiso, era un permiso precario del 2001. Entonces, hay para hacer uñas, había para hacer masajes. Había también lugares donde te podías hacer los pies. Punto número 1. Ahora vos decís, bueno, está bien, ¿pueden trabajar con eso? ¿Puede entrarle plata de esa manera? Vamos a ver el otro video, si te parece, donde están haciendo prácticamente una fiesta. ¿Por qué? Porque alquilaban ese lugar y ese lugar es donde precisamente se llevan a cabo estas fiestas. ¿Qué te dicen los vecinos y lo denunciaron? Que precisamente en ese lugar, además de estar consumiendo alcohol casi todas las noches en esas fiestas, obviamente no los dejaban ni siquiera dormir y que se habla también de otro tipo de estupefacientes. Entonces, ese es el enojo por parte, primero, de los vecinos y segundo, el gobierno de la ciudad dice, pero si vos haces fiestas todos los días, si adentro de ese lugar hay banderas y se sabe que salen a las marchas, si hay un spa en vez de el comedor que están diciendo, ¿de qué estamos hablando? Entonces, por eso mismo, a través del decreto 291, decidieron desalojar ese lugar que, repito, solo tenía un permiso precario en el 2001 y que eso ya terminó. Sí, yo leí, no sé si es correcto, que una de las personas que estaba supuestamente a cargo tenía pedido captura. Exactamente, a ver, es el sereno. O sea, entienden, ¿no? Que este lugar estaba indebidamente ocupado por esta cooperativa referenciada en Juan Grabois. Que decían que tenían un comedor y había ahí montado, ustedes ven, un spa, uñas esculpidas, masajes. Si quieren buscar un trabajo, que está muy bien, que lo puedan hacer a través de este cuentapropismo, de tener un centro ahí de... Pero que paguen impuestos, que alquilen un local. ¿Qué es esto de usurpar? Y además... No, y además ahora vamos a ver las fiestas por eso, que se llevaban además, a cabo. Porque acá estamos hablando de una cosa, bueno, de trabajo. Exactamente. ¿Y qué pasa? Llegó el sereno al lugar. Cuando llega el sereno, claro, ¿qué hizo la policía de la ciudad? Verificar, pedirle el documento, se verifican siempre los antecedentes. Tenía pedido de captura por violencia de género. Estamos hablando de un hombre de 52 años, de nacionalidad boliviana, exactamente. Me pidieron no dar su nombre y apellido, pero que vemos en imágenes que este hombre estaba siendo buscado del año 2023 y lo tenían ahí como sereno. Entonces estamos hablando de personas que están siendo buscadas por la justicia. Estamos hablando de un lugar que estaba siendo ocupado desde hace 20 años porque hoy hablaban de un permiso que tenían para un comedor, un permiso precario, vuelvo a repetir, de ese comedor, que después, y lo grabaron los vecinos, porque ahora vamos a ver el video, donde estaban haciendo fiestas. Entonces, esa es la situación y por eso mismo desalojaron este lugar. A ver, mirá, lo de las fiestas, viendo. a ver, ponelo. Esto lo viven toda la noche los vecinos, todas las noches. Fíjate cómo, bueno, ahí estamos viendo parte de lo que grababa una vecina. Ahí estaban con alcohol, bueno, hablan de otros estupefacientes, gritos todas las noches. Y se determinó que este lugar se subalquilaba y a partir de ahí se hacían este tipo de eventos. Ahora, subalquilás algo que no es tuyo. Lo usurpaste hace 20 años, tenés un spa dentro de ese lugar y obviamente te van a desalojar porque ni siquiera te pertenece. ¿Qué decía el gobierno de la ciudad sumado a esto y por qué lo vinculan a Grabois? Porque hablan de esta cooperativa La Dignidad, de apellido Klesger, quien es el encargado de esto,
Y a partir de ahí dicen que este hombre tiene vínculos estrechos con Juan Grabois. No lo digo yo, lo dice el gobierno de la ciudad. Bueno, Débora, no le falta nada, ¿sí, Carlos? Te sumo algo, porque el apellido que da Jenny, Rafael Kleiser, fue director de políticas integradoras del Ministerio de Desarrollo Social de Alberto Fernández y era el segundo de Emilio Pérsico. Ah, bueno. Y se fue echado por Pérsico en el 2022. No lo Recordar sabía. este nombre, es uno de los hombres más cercanos a Juan Grabois y esa cooperativa estaba en la lista de cooperativas que el Ministerio de Capital Humano a través de Sandra Petovelo investigó y no estaba en condiciones de hacer lo que hacían y ponerse como un comedor. Claro, y bueno, y además tener una persona que cuida el lugar, que tenía pedido de captura por atacar mujeres. Pero era función, tener en cuenta que el que tenía esto... No, porque digo, se llenan la boca, viste, con el tema de género también. Era funcionario de Alberto Fernández. Pero aparte, algo que tener en cuenta y que lo dice Carlos, recibían plata por el comedor, porque se supone que decían que había un comedor. Entonces, esa plata ni siquiera era para darle a los chicos. El gobierno nacional le cortó la ayuda. Claro, bueno, y habían montado ahí, bueno, un lugar para hacer fiestas, recién veíamos los videos, un spa, un lugar de manicuría. Está con nosotros Jeremías Rodríguez, que conoce muchísimo de las causas, ¿no?, de Grabois. Jeremías, como abogado, has denunciado muchas de estas irregularidades. Yo siempre me pregunto, primero, cuáles son las cajas de Grabois, ¿no?, de dónde saca realmente el dinero, y en paralelo, ¿quién lo protege? ¿No? Porque la verdad que la impunidad, más allá de todas las denuncias que ustedes han hecho, es enorme. Hasta acá se pensó que si el Papa, que si no, ya no está lamentablemente entre nosotros el Papa Francisco, aunque él justo esta semana, en el medio de la disputa política con Sergio Massa, con el Frente Renovador, otra vez volvió a sacar la carta de soy amigo del Papa. ¿De quién financia Grabois? Yo ahí primero festejo que la ciudad, que el gobierno de la ciudad empiece a cortarle cajas a Grabois, porque también vemos que él hace una semana le cortó lo que eran los traslados, que eran creo que más de 6.000 millones de pesos. Los traslados para los cartoneros, ¿no? Tal cual. Hicieron referencia a Pérsico, que Pérsico era el que manejaba el INAES. El INAES, que es justamente el encargado de controlar, es como la IGJ, digamos, de las cooperativas. Y por otro lado, Grabois tiene cajas muy grandes. Viene de tener una caja enorme que era el FISU. Recordemos que el FISU se financiaba por el 30% de lo recaudado del impuesto país. Y por otro lado, también tiene gente y tenía ingresos en todo lo que era los préstamos del BID para sanear basurales y todo eso. Es una caja enorme que ha tenido durante todos estos años y que por suerte está empezando a salir a la luz. Y él claramente está protegido por el poder. Venimos de, antes de que empiece la feria, que se archiven todas las denuncias contra Grabois por el FISU. ¿Y por qué se archivaron todas las denuncias? La verdad que el fallo que está en el juzgado correccional número 12, criminal y correccional número 12, que lo firma el juez subrogante, que es Lijo, es vergonzoso porque nunca abrió en 18 meses, nunca abrió la causa a instrucción, a que se abra a prueba o que se investigue, ¿no? También hay que reconocer que el fiscal que debía investigar esa causa es nada más y nada menos que Franco Picardi, una persona que es de Mercedes, muy allegada a Guado de Pedro. Entonces, la protección es muy evidente, inclusive... Sí, ahí la familia Ustarroz, ¿no? En Mercedes tiene una familia, claro, es una familia importante. Juan Ustarroz es intendente, Jerónimo Ustarroz también está en el Colegio de la Magistratura. Sí, en el Consejo de la Magistratura, correcto. En el Consejo, perdón. Y de nuevo, los argumentos del juez para no abrir, ni siquiera abrir la causa a que se investigue, prácticamente se basa en un informe del centro de cooperativas, un centro de la UBA que dirige Nieto Michel. Que es de Grabois. Que es de Grabois, que el informe lo presentó al lado de Fernanda Miño a fines de junio. Se basa en eso, no nombra la auditoría que hace la CIGEN, que nombra irregularidades en todo lo que es el tratamiento del FISU. Entonces, es muy escandaloso. La estructura de robo que hubo en el FISU es muy clara. ¿Y ahora de dónde se nutre económicamente? Yo creo que ha recaudado muchísimo dinero. Y inclusive en Luján nosotros hemos denunciado hasta referentes de él que han comprado
campos, ¿no? Referentes de... Diego Moto en Luján compró una esquina en Carlos Quem, que la pagó $25.000, pidió la rezonificación. ¿Referentes de movimientos sociales? De Patria Grande. Sí. Porque él maneja Patria Grande, la UTEP, la CETEP. En base a eso, ellos tenían una caja. La UTEP prácticamente tomó a la CETEP, prácticamente no existe más y existe la UTEP. Claro, pero él va cambiando, igual que ahora armó el movimiento Exacto. Derechos Humanos. Pero compró un campo enorme, una esquina en Luján, muy cara. Hay compras en Luján y en Mercedes. Y hay compras en Cañuelas también. Por eso yo siempre me pregunto la protección no solamente de un sector de la justicia, sino quizá de un sector de la política, que todavía evidentemente hoy persiste, ¿no? Porque acá vemos algunas señales de lo que pasó, que también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es cierto que está en el medio de una campaña electoral, en el medio de un inminente acuerdo quizá con la Libertad Avanza. Es un poco entrar en el, como diríamos, en el clima de época impuesto por el gobierno libertario, entonces no financiarle los ómnibus con los que los carteneros iban y venían, que era un montón de plata, o ir a desalojar este predio. Yo te digo la verdad, no había visto en ningún lado, Jenny, estos videos que vos nos traés, ¿no? De lugares que supuestamente eran un comedor y que ahora aparecen como indebidamente apropiados o usurpados, no sé si técnicamente es correcto hablar de usurpación o jurídicamente, pero que hacían fiestas y que había dentro un lugar para manicuría. Pero hasta cámaras, estaba repleto de cámaras. Que no lo hacían gratis tampoco, seguro le cobraban a los clientes. Vos decís un comedor comunitario, tantas cámaras de seguridad, vos ves cada una de las imágenes, está repleto de cámaras de seguridad. Entonces está claro que ahí no había un comedor y si lo hacían era una vez por semana y se dedicaban a algo completamente distinto. Entonces eso fue lo que determinó básicamente que Macri a través del decreto 291 y haciendo toda la explicación correspondiente que ahora vamos a comentar, que básicamente decidieron directamente desalojarlo. Y hoy, repito, cuando decían que había una habilitación, no, es una habilitación precaria del 2001, que eso nunca después se llevó a nada. Ahora, fíjate la cantidad de años, 2001. O sea, desde el 2001 para acá, no sé, miraron todos para otro lado. Ahí está Carla, estas imágenes son en vivo, ¿no es cierto? De cómo está el lugar en este momento, que está custodiado ahí, Carla, por efectivos de la policía de la ciudad, ¿no? Sí, así es, Débora, acá estamos en la calle Bonpland 1660, es donde está funcionando este mercado de economía solidaria. En la parte de atrás, donde ustedes ven este cordón policial del grupo DOC de la policía de la ciudad, que ha quedado en modo de consigna, también algunos agentes al costado también permanecen aquí de consigna. Bueno, detrás de esta especie de reja, de este portón, es donde funcionaba este comedor, o donde debería estar funcionando este comedor y donde encontraron otras cosas. Algunas ustedes veían, ¿no? Un lugar que funcionaba como una especie de salón de belleza, donde hacían manicuras, donde inclusive encontraron una camilla para hacer masajes. Mientras tanto, más allá del operativo que fue hoy en las primeras horas de la mañana y que estaba completamente cerrado, no había nadie acá, de hecho tuvieron que romper el candado de la puerta de ingreso, que llegó toda la policía, llegaron con maquinarias, con algunos camiones para trasladar también algunas de las cosas que iban secuestrando. Todavía permanece cortada esta calle, me refiero a la calle Bonpland, entre Gorriti y Honduras. Hay un vallado en la parte de, llegando a la esquina de Honduras, han abierto parcialmente este vallado, pero el tránsito viene por el otro lado, así que tiene que esquivar este corte y redireccionar por la calle Gorriti hacia otro sector, porque allí, en la esquina de Gorriti, está completamente cerrado el tránsito. Quédate porque sé que hay muchos testimonios también de vecinos que venían denunciando esto hace un montón. Estamos hablando con Jeremías Rodríguez, que es un abogado denunciante de Grabois. A mí me impacta, yo no sé si vos tenés cuantificado, vos recién hablaste de muchas cajas, hablaste del BID, ¿vos tenés alguna del FISU, alguna cuantificación para entender el volumen de dinero del que estamos hablando? ¿O es muy difícil de hacer? Es muy difícil de hacer porque había obras, o sea, Grabois lo que hace es utiliza una estructura de una ley que era el régimen de regulación dominial de integración sociourbana, que se hizo en el 2018, que se aplicó para urbanizar villas, que venía muy bien, y con esto del impuesto país del 30%, él se hace una caja que empieza a hacer proyectos de lotes con servicios en todo el país. Y un caso muy relevante es Monte Caseros, donde José Otavis manejaba las cooperativas, que eran las unidades ejecutoras, o sea, el FISU le había bajado más de 7.000 millones de pesos, repartía la plata en cooperativas que integraban sus familiares, y está claro, que creo que lo vimos acá, lo mostró Luis Gasulla en el canal,
que vive en una mansión de 3 pisos Sí, con sí, jacuzzi, sí, sí. con pileta. Entonces, En es Corrientes. Sí, la incal- cosa es que fue impresionante, es cierto que lo mostró acá Luis Gasulla, y ya me apuntaba algo cuando veíamos esa especie de mansión. 3 y plantas. El alrededor, o sea que era un lugar de, bueno, de mucha pobreza. Y cuando uno llegaba, es cierto que habíamos estado en la provincia por el caso Loan, la gente en las estaciones de servicio nos comentaba esa situación de cómo en localidades cercanas, Otavis es un rey en la zona y que tenía mucho poder territorial por el dinero y por sus contactos políticos. Recordemos que en su momento, años atrás, fue un hombre muy preponderante, Débora, aquí en la provincia, ya luego alejado un poco, comenzó con su nueva pareja, muy bien lo marcaba Jeremías, a construir poder en esa zona de Corrientes y aparte de tener, aporto de información a lo que decía Jeremías, que está en el expediente, tiene obras sin realizar. Es decir, el mismo modus operandi que tienen la mayoría de estas maniobras corruptas es disponer de dinero público, trazar un, si se quiere, plan territorial para hacer obras. Yo recuerdo que lo conté aquí, lo repito. Pero siempre a expensas, perdón, de los Sí. pobres. ¿no? Débora, hay que Por decir- eso, por eso. acá Hay que decir que el FISU, todo esto muy lindo, pero Débora. ahí decían un comedor, le damos de comer a 100 personas por día, que Lo no de tienen. Otavis, Débora, era para hacer baños, bueno. para hacer piezas, si se quiere, un cuarto para casas pobres. No hicieron nada. Sí, lo hizo en su casa. El Claro, FISU es hicieron un sus propias invento, el mansiones. FISU, para entenderlo, el FISU fue un invento de Juan Grabois. El Fondo de Inversión Sociurbana fue un invento de Juan Grabois. El que inventa el FISU y se lo vende al gobierno de Macri en particular, a Carolina Stanley, Que era la que era la ministra de ministra de Desarrollo Desarrollo Social, es un invento de Juan Grabois para financiar a los Sí, movimientos. pero Sí. Si mal no aclaremos- recuerdo, 2018 es. Claro, pero aclaremos algo. Se crea el fondo ese, Sí. pero no tiene fondos hasta el gobierno de Alberto, que con el Claro, impuesto claro, país pero no, por eso le, digo, le por da eso el digo, 30%. no tenía esa caja. financiamiento, lo había No tenía creado esa caja. Grabois, no tenía financiamiento y cuando aparece el gobierno de Alberto Fernández con el impuesto país, Claro, que el impuesto país tiene el perdón, financiamiento. también Y tiene toda una lógica de sacarle a los ricos para darle a los pobres. Digo, en Totalmente. la Y si va- lógica, Sí, ¿no? sí, el impuesto también país. financiaba el Y PAMI. si ¿no? vamos Claro. al tema de cooperativas particularmente, casi siempre los domicilios donde figuran las cooperativas son las casas, los domicilios de los referentes. Y es Mismo- importante lo que decís vos de las cooperativas, porque hubo toda una estructura armada de desarrollo social con las cooperativas, con el INAE. El INAE, recordar que es el instituto que te autoriza desde el Estado a tener una cooperativa, que funcionaba debajo de desarrollo social y que ahora está en el área Claro. de capital humano. El tema es que son, personajes que en nombre de la defensa de los pobres tienen bienes suntuosos, campos, propiedades, mansiones. O sea, tienen una vida que a ellos les molesta mucho. O sea, yo he tenido, yo vivo en Luján, los cruzos me insultan de arriba abajo. La realidad es que ellos se compraron un campo a $25.000 y después lo venden en $900.000. Claro, bueno. Entonces, ¿y dónde está la plata? Otra vez, él lo que hace es utilizar este agujero negro que era la INAES. Entonces, muchas veces faltan papeles, no se sabe de quién integra la cooperativa, quién no la integra, no había acceso en ese momento. Ahora sí, digamos, Capital Humano está dando de baja un montón de cooperativas, pero lo cierto es que... Cooperativas que eran comedores también. Sí, ¿no? también dieron de baja. Pero un La ejemplo. auditoría. Un ejemplo, en Luján tenemos un barrio de lotes con servicio que se llamó barrio Papa Francisco. No figura en ningún lado, no figura ni en el municipio, ni en la SISU, ni en la Subsecretaría de Integración Pero es de Social. Grabois. Era de Grabois, había un obrador y había un sereno, como es este caso, que era pagado por una cooperativa. No, bueno, es por eso les digo, cada vez que surge un tema vinculado con Juan Grabois, empezamos a escarbar un poquito y una situación indigna más que la otra desde el punto de vista de lo que se presume corrupción, de la protección política, de la protección de un sector de la justicia. Miren, acá donde decían que había un comedor, que además era un terreno que estaba indebidamente apropiado por esta cooperativa, ellos insisten con la idea del comedor. Ya lo están viendo ustedes en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla, recién lo mostramos a pleno, para los que se suman. Eso que ven que simula ser un lugar de manicuría, de masajes, bueno, era parte de lo que ellos decían, no, acá le damos de comer a 100 personas. Y la verdad que cobraban por este servicio, por darle manicura en un lugar céntrico de Palermo, ¿no? Que cualquiera querría tener en el centro de Palermo un lugar para hacer spa de manos y eso, porque seguramente es muy redituable ahora para tenerlo y está muy bien, como
salida laboral, tenés que pagar impuestos, pagar un alquiler. Miren lo que dice una de las dirigentes sociales respecto de este lugar. Ella insiste en que es su comedor y miren ahí ustedes están viendo que no lo es y sobre todo el video de las fiestas que hacían allí muchas noches y denunciaron también los vecinos. Estamos acá en Bonpland y Gorriti, como pueden ver hay unas vallas, están desalojando Espacio Cultural Bonpland, están desalojando el comedor y el teatro. Desde las 6 de la mañana con un mega operativo, con un allanamiento, con un mega operativo policial ilegal, sin ningún tipo de orden judicial, donde no nos dan ningún tipo de información, donde estamos viendo los camiones que se llevan las cosas. Un espacio donde hace más de 20 años se le da de comer a la gente, más de 100 personas por día y además funciona como un espacio cultural. Denunciamos directamente a Jorge Macri por la persecución a este tipo de espacios solidarios. Bueno, yo no salgo de mi asombro. Denunciamos porque acá funciona un espacio cultural. Ponelo a pleno. Acá le damos de comer a 100 personas todos los días y este es un espacio cultural y Jorge Macri... no, poné a pleno lo que ella dice que es la usurpación de un espacio cultural. Poné el spa, poné la manicuría, poné... Esta señora, que no sé cómo se llama, esto dice ella que funciona ahí hace 20 años como un espacio cultural, que le dan de comer a 100 personas por día. ¿Ahí le dan de comer a 100 personas por día, señorita? No sé si, yo no sé el nombre, discúlpame, porque Martu, porque no la conozco, no tengo el gusto. Mira, pero... spa peluquería, decía ahí tranquilo. Y aparte Débora dice, ahí está el comedor, orden judicial. A ver, esto es del gobierno de la ciudad. Pertenece, a ver, te lo voy a decir puntualmente como dice, que pertenece el dominio público a esta ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al informado, en la Dirección General de Escribanía General, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. No necesita una resolución de la justicia. Bueno, ahí está, para la señorita Natalia, eso que ven ahí, que es para elegir los colores del semipermanente, la esculpida, no sé yo mucho de esto. Sí. Ahí dice que mira, ahí le estamos dando de comer a 100 personas por día, esto es una salvajada de Jorge Macri. No sé qué le dan de comer. Yo me río por no llorar, ¿no? Por la necesidad de la gente con la que juegan, porque hay un montón de gente que necesitaría, por supuesto, de la ayuda. Un montón, y eso no lo desconocemos, del compromiso que hay con la gente que más necesita. Ahora, estos sátrapas, la verdad que no tienen ningún compromiso por los que lo necesitan, porque ahí adentro no hay un comedor, como decía recién la señorita que hablaba de la usurpación y del salvajismo del gobierno de Jorge Macri. Ahí hay otra cosa, miren, la camilla de masaje, o sea, estaban haciendo un negocio. Spa, peluquería, ¿qué más? Estoy seguro que debe estar ya preparando la denuncia del abogado Rechanik, que es el abogado de Graboy, que actualmente es funcionario de Kicillof y que también fue asesor del BID, ¿no? Y está en todas las causas, porque muchas veces Graboy él dice que no tiene ninguna denuncia. Es verdad, él dice yo no tengo ninguna denuncia, yo estoy limpio. Y él tiene varias denuncias, la defensa la hace Rechanik, que es justamente lo que se sospecha es que el abogado de Graboy lo pagamos los bonaerenses con los impuestos porque es funcionario de Axel Kicillof. Yo quiero insistir con la figura de Rafael Kleiser, porque es un Recordanos quién es. Rafael Kleiser era el director de políticas integradoras del Ministerio de Desarrollo Social de la Secretaría de ahí está junto con Grabois. Sí. Ahí lo tenés a Rafael Kleiser. Un líder piquetero, integrante primero de la CETEP, después de la UTEP, y uno de los líderes que se benefició a través de estas cooperativas que se armaron. Jenny tiene el nombre de la cooperativa, que es de Rafael Kleiser, y que fue echado por Emilio Pérsico, porque al parecer se habría quedado con algunos vueltos. Bueno, mientras ahí la señorita que salió a denunciar la barbarie del gobierno de Jorge Macri por haber recuperado este lugar de Palermo, donde ellos dicen que le dan de comer a 100 personas, y ahí ven el spa de manos y todo esto, escuchen a la vecina que hoy a la mañana se acercaba al móvil de La Nación Más. Que hace 21 años de que estamos con este mismo problema. Ese lugar está tomado, es una callejuela al costado del mercado, y es algo que no se puede vivir, porque son los fines de semana que vienen las bandas, se hacen cumpleaños, es todo un bochinche, y hace 20 años que nosotros no vivimos. Yo hace 20 años que no puedo traer un familiar un fin de semana a mi casa, porque no se puede ni hablar. No podés mirar la televisión porque es que escucha todo lo de afuera. Y si uno protesta lo hacen peor, Así que gracias a Dios que hoy vinieron a limpiar todo. Invierno y verano venimos encerrados, vivimos. Y cuando no nos tenemos que ir. Pero yo soy una persona mayor y no puedo andar girando por la calle. Tengo que quedarme en mi casa.
Entonces cierro todo, me pongo algodón en los oídos y acá estoy viviendo. Esta mañana cuando sentí que estaban sacando todo, estaba alegre, feliz, dándole gracias a Dios, lógico. Bueno, a mí lo que igual me impacta es que esto está así desde el año 2001. Vos viste que son esas cosas que suceden, que van quedando, ¿no? Como en el paisaje urbano, irregularidades impensadas. Vos decías, Grabois dice que no tiene ninguna causa. Y todas las usurpaciones que nosotros vimos en vivo y en directo, y la violación a la propiedad privada, en el campo de los Echeveres, la toma del Instituto Juan Domingo Perón, lo que contaba Jeremías de... no solo en Luján, sino también las obras en Mar del Plata. Tiene la de Entre Ríos también, la del campo. Además, no son las denuncias mías, lo denunció el fiscal Merola de Mercedes, los de Petigiani y Mar del Plata, tiene varias denuncias. El tema es que tiene, como decía Débora, hay una protección política de una parte. Sí, también un sector de la política de la justicia. La de Petigiani son 500 viviendas sin construir, ¿no? Hay varias. Petigiani también denunció Luján. Mar del Plata. Sí, también denunció la de Luján y le denunció la de Mar del Plata. Todas esas acumularon... Con el FISU. Sí, todas se acumularon en un solo expediente, pero un detalle que tengo, ¿no? Yo veo que Capital Humano está avanzando mucho contra Grabois, no veo alguna parte, ¿no? Y lo que voy es, pensemos que Cristina Fernández de Kirchner está presa hoy porque hubo un Javier Iguacel que cuando asumió en Vialidad presentó la prueba y hizo las denuncias en la justicia. Entonces, hoy hay un sector, tal vez en la Subsecretaría de Integración Sociourbana, que no sabemos por qué no avanza, ¿no? No avanza, porque hay irregularidades. Sí. Vemos la CIGEN que hace un informe con todas irregularidades sobre el FISU. Sin embargo, no vemos que en la justicia, por parte de algunos funcionarios, se avance, y lo que tenemos que avanzar somos ciudadanos, que muchas veces no tiene sentido, ¿no? Porque estar los ciudadanos haciendo lo que tienen que hacer los funcionarios públicos. Vos sabés que, Jeremías, por eso me importaba tanto hablar con vos, que además sos abogado denunciante de algunas de estas causas, porque yo me sigo preguntando, no tengo la información, si no la daría, pero evidentemente hay un sector todavía de la política, a pesar de que ha habido un cambio de gobierno, todavía hay un sector de la política que lo protege a Juan Grabois y un sector de la justicia. Yo no tengo claro a qué terminales responde cada uno y si son terminales que se conectan entre sí, pero es evidente que esto existe. Claro. Totalmente. De hecho, hoy te digo, Franco Picardi, claramente, el fiscal Franco Picardi, claramente no puede estar en la causa. Y yo no lo puedo recusar porque ni siquiera me aceptan como querellante, porque tardaron 18 meses para decirme que no podía ser querellante. Entonces, ni siquiera abrieron, es la primera vez que me pasa que en una denuncia no la abran a instrucción, que no se investigue. Sí, a mí también me llama la atención, vos recién decías, bueno, Cristina está presa hoy porque un día hubo un Javier Iguacel que llegó a Vialidad y empezó a mostrar las denuncias, la auditoría, etcétera. Pero en la pelea de estas últimas 48 horas de Juan Grabois con un sector del peronismo y con Sergio Massa, la disputa es porque él quiere los primeros lugares, se lo dijo en la nota que pasamos ayer con Gustavo Silvestre, cuando dijo yo mido 8 puntos más que Massa. Él dijo yo quiero encabezar listas para la elección de octubre. ¿Y te parece que me lo van a dar? ¿No me lo van a dar? Bueno, y empezó toda Kleiser está en una de las listas. Pero ¿sabés por qué lo digo? Por los fueros también. Porque en este punto en donde vos me contás de la cantidad de causas que tiene Grabois, que no avanzan, pero que en algún momento alguien las va a destrabar, bueno... Todos deben pensar en esa parte del peronismo-kirchnerismo. Si le pasó a Cristina, a nosotros no estamos indemnes de que no nos pase. Yo ahí le meto otro comentario. Si le pasó a Cristina, le puede pasar a cualquiera. Lo digo por Milei, por los funcionarios del gobierno de Milei. Digo, si uno hace las cosas bien, no pasa nada. Si uno hace las cosas mal, deberá estar la justicia para cualquiera. Ahora, me parece que también está buscando fueros, ¿no? Sí, yo creo que si sin fueros hace lo que hace, con fueros va a ser prácticamente imparable. Ahora, en este caso del FISU, fue archivada la causa. Yo acabo de apelar. Pero bueno, ahora depende de que el hijo conceda la apelación y después que la Cámara revisora ordene que se abra la causa de investigación. Entonces, ¿cuántos juzgados tiene el hijo ahora? Porque él está subrogando también, él está subrogando el 12, claro, me llamaba la atención que últimamente hablamos de muchas causas, incluso una vieja denuncia de Lilita Carrió vinculada con el tema IPF, que también estaba en lo del hijo. Claro, lo que pasa es que como hay muchos juzgados federales vacantes, hay mucha subrogación. Yo no sé, claro, cada 6 meses se va renovando, yo no sé si está subrogando en 2 juzgados más, aparte del que tiene él, pero bueno, en el 8 estaba subrogando, en el 12 estaba subrogando el hijo, ¿no? Que me extrañó que no se abra prueba con toda la documentación, porque primero que dice
que los informes son meros informes periodísticos y después no ve la documentación. Se le dio fojas y fojas de documentación para analizar y ni siquiera la lee, ni siquiera sospecha. Hasta le hemos dado escrituras para mostrarle que hay una compra de un inmueble por parte de un referente que no sabemos dónde sacó la plata. Entonces, eso me llama la atención, ese nivel de protección que tiene y cómo, ¿no? Algunos funcionarios lo hemos visto, que del mismo gobierno, que no lo han perseguido. Y yo, yendo a la política, digamos, yo no sé si él está buscando fueros, él es muy de extorsionar con los movimientos a los mismos intendentes, porque, un ejemplo, en Luján, se sortearon, se sacaron fotos, hay videos del intendente sorteando y adjudicando 950 lotes a los vecinos de Luján. Esos vecinos hace 2 años que no tienen nada. Y lo único que hay en los lotes es un caballo pastando y que cada vez que vas van cambiando el caballo, no hay más nada. Entonces yo creo que lo que él tiene también armado es que puede haber ahí una usurpación, ¿no? Una toma de lotes masivas, porque la verdad que hay 950 predios abandonados y ya están adjudicados. Entonces, ¿qué va a pasar con esos vecinos? ¿Qué van a hacer esos vecinos? Nadie los atiende, nadie les contesta. Entonces, sí, a mí me impacta mucho esto que decís vos de otros dirigentes, porque incluso de la periferia de Grabois, porque uno a veces entiende que hay dirigentes que tienen protección política y de un sector de la justicia, como vos decís, porque extorsionan, por su preeminencia, por sus contactos. En un momento, incluso con Grabois siempre estaba este paralelismo con el tema de su relación con el Papa, que ya no está, pero que la periferia de Grabois, dirigentes de la periferia, que por ahí no están en la primera línea. Y recién Carlos nos mostraba una foto, ¿no? Para también empezar a sumar nombres. Se compren propiedades carísimas, ¿no? Lotes o inmuebles que no pueden justificar con su nivel de ingresos, porque ¿qué son? ¿Dirigentes sociales? ¿Tienen alguna otra actividad? José Otavis. ¿De qué trabaja José Otavis? Bueno, pero José Otavis había sido diputado. ¿Pero cuántos años? O sea, está bien, la casa pero quiero decir, no estoy justificando nada, pero quiero decir que es más grave todavía, porque vos me estás hablando de personajes que son dirigentes sociales, piqueteros, no sé, que no han tenido cargos en el Estado, o bueno, un sueldo en blanco, digamos, que justifique. Bueno, Rafael Kleiser era una mano derecha de Juan Grabois. Pero él sí tenía cargos en el Estado. Y la otra, ¿no? sí, la otra era Fernanda Miño, que era la que manejaba el FISU. Y hay que tener en claro también que han quedado muchos segunda líneas que no se conocen y han quedado en las estructuras del gobierno que todavía no, por H o por B, no lo ha podido sacar. Entonces, Grabois ha manejado mucha caja de ambiente, ha manejado mucha... Bueno, esa es una clave que das, ¿no? Que hay muchas segunda o terceras líneas que pasó en este gobierno, en el de Javier Milei, que llega con un triunfo electoral impensado, que tiene que armar una estructura de gobierno de cero y que pasa en muchos organismos en donde todavía hay una puja dentro de estos organismos del Estado entre resabios del kirchnerismo, porque hay muchos cargos además que tienen estabilidad laboral, porque son el personal de planta, entonces sigue habiendo poder subterráneo que quizá no lo vemos, y a pesar de que haya habido un cambio de gobierno, es muy difícil que eso que está enquistado ahí se corra, ¿no? Para que llegue la justicia. Y esos son los encargados de muchas veces de frenar, de avisar, che, mirá que están investigando acá, mirá que están... o hacer informes de que acá está todo bien. Entonces, y no lo sabemos y no son conocidos y son viejas capas geológicas que claro, y son de segunda o tercera línea. Sí, es muy Dos difícil. datos. Pasó durante el gobierno de Macri también. Dos datos, y recién lo preguntaba Jeremías, ahí chequeaba, Ariel Lijo tiene su juzgado, que es el 4, el 12 y el 6, es decir, tiene 3 a su cargo. Y yendo a José Otavis, buscaba en el archivo que hicimos aquí al aire, Otavis fundó la ONG Amarte Argentina, recibió dinero del FISU para hacer obras en Montecaseros, Corrientes, no hizo nada, por eso está procesado él y su mujer. Bueno, y ahí, para cerrar, cuando vos te preguntás por qué no avanzan, por supuesto uno puede hacer especulaciones respecto de intencionalidades o intereses políticos u otros espurios en algunos juzgados. Ahora, también cuando uno ve que hay un juez que subroga a otros 2, o sea, es decir, un juez federal que tiene 3 juzgados a cargo, también
Te falta nombrar empezás a gente en la justicia, comprender, ¿no? Hace rato que empezás a comprender también. Ayer dijiste el informe de Silvina Martínez, Bueno. ¿cuántos cargos faltan en la justicia? Sí, como 1000 cargos vacantes hay entre juzgados federales, cargos en provincias, bueno, ni hablar de lo que pasa con las 2 vacantes de la Corte, con el procurador. Jeremías, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Jeremías Rodríguez es abogado y es denunciante en muchas causas de Juan Grabois y, bueno, muy revelador todos los datos que nos ha aportado. Si tenés oro, joyas, alhajas, brillantes, relojes o